Bueno, muy buenos días, por favor, me confirman si me escuchan. Buenos días acá en Colombia, esperando que se encuentren muy bien. Por favor, me confirman si se escucha bien el audio. Sí, te escucho. Muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos, estimados doctores, estimados profes, estimados asistentes. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Los saluda desde la Universidad Minuto de Dios el profesor Jonathan Caicedo Girón, licenciado en Humanidades, magíster en Estudios Literarios y doctorando de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Le damos la bienvenida a esta importante mesa en el marco del Congreso de la Red de Decanos y hacemos la apertura oficial a la luz de la mesa que hemos denominado Diversidad Intercultural e Inclusión. Como ustedes saben, temáticas a la vanguardia de las educadoras actuales nos convocan discusión y se elegir allí con pones. Entonces, vamos a otorgar las reglas de la sala. Cada ponente contará con un tiempo máximo de 20 minutos de extensión. Ahí por el chat se avisará cuando falten minutos. Eh, Luego continuará el siguiente ponente y luego y después haremos una ronda de preguntas o de finalizar la disertación y la discusión. Así las cosas, y sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a los ponentes quienes a través de su trabajo académico, quienes a través de su trabajo educativo han logrado generar disertaciones, digamos, bastante ricas en el ámbito de la educación, en el ámbito latinoamericano, que de alguna forma nos convocan aquí para hacer el diálogo. Esto es bastante importante para empezar a tejer forma. Y las cosas, vamos a dar bienvenida a la siguiente plática que se denomina Jugando me comunico y a proyecto RU con condición esta presentación la mensual bienvenida al centro de condición la semblanza. Carmen Sandoval es docente de educación de la Universidad PUCP y directora de carrera de educación inicial de la Facultad de Educación de la misma universidad. Cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación, maestría en Cultura, así como de la Universidad Nantes, de temas comunicativos en la primera infancia, con bebés menores de años, infantil, licenciatura, de investigación educativa. Es doctora del doctorado de Ciencias de la Educación en la misma universidad. Así las cosas en vida es que nos puedas allí ilustrar con este tema de infancias que actúa con la temática. Buenos días, ¿se me escucha? ¿Me pueden decir si se me escucha, por favor? Sí, se escucha bien. Ya, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carmen Sandoval. Yo voy a presentarles un proyecto de innovación educativa en el marco de la responsabilidad social universitaria que desarrollamos en el año 2023 con un grupo de estudiantes de la carrera de educación inicial y con el apoyo de un docente de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, así como un especialista en todo lo que es el diseño gráfico. Jugando me comunico y aprendo, ya fue un proyecto dirigido
a las familias de niños con condición de espectro autista. Antes de iniciar, quisiera explicarles ya que el proyecto en realidad lo que buscaba era poder formar a los padres en un concepto que es fundamental para el desarrollo de la comunicación e interacciones sociales de los niños con esta condición, que es la atención compartida. En diferentes, digamos, estudios e investigaciones que nosotros hemos realizado, así como el contacto que hemos tenido con los profesores, las visitas a las prácticas preprofesionales, observamos que los niños, al ingresar a educación inicial, sobre todo los niños que tenían alguna sospecha de esta condición de espectro autista, tenían dificultades para poder incorporarse a la escuela debido a que tenían no desarrollado este precursor. Entonces, por eso es que decidimos trabajarlo, ¿no? Yo quisiera empezar con esta cita de Daniel Valdés, que es muy ilustrativa sobre los desafíos que es trabajar el autismo actualmente, ¿no? Voy a leerla. El autismo es plural y diverso, desafía los manuales sin las nomenclaturas, se acerca y se aleja de los prototipos según cada caso, cada persona, cada subjetividad. No hay un solo tipo de autismo, hay personas diversas en las que los síntomas del autismo se manifiestan de formas diferentes y su evolución sigue diversas trayectorias y caminos. Hay personas muy distintas entre sí, originales, con características tan variadas que se resisten al uniforme estático y unívoco de las etiquetas, personas singulares, múltiples autismos. Como ustedes pueden ver, actualmente la inclusión de niños con trastornos del espectro autista en la escuela se hace cada vez más urgente. En el Perú, la inclusión es un derecho. En el año 2021 se ha reafirmado la ley del Ministerio de Educación, donde a los niños se les brindan las condiciones para ingresar. Sin embargo, en la escuela básica regular, porque acá estamos hablando de la escuela básica regular, los niños tienen muchas dificultades en educación inicial y durante toda su trayectoria escolar. En educación inicial, por esta razón, es importante que los niños desarrollen este precursor de la atención compartida. ¿Y qué es la atención compartida? La atención compartida es un precursor del lenguaje que se desarrolla alrededor del primer año de vida, al finalizar el primer año de vida, entre los 9 meses y 1 año, y que le permite al niño establecer comunicación intencional con otra persona, en general con su cuidador. Y el niño y el cuidador intercambian experiencia alrededor de un objeto. Juegan, conversan, se miran, intercambian, ríen, sonríen. El cuidador conversa sobre el objeto, el niño reacciona, etc. Este juego que es tan sencillo y que en un niño con desarrollo típico puede ser alcanzado en estas edades, en los niños con autismo, no llega a desarrollarse de esa forma. Por eso, trabajar sobre el desarrollo de la atención compartida a través del juego, sobre todo en el ámbito familiar, que los padres puedan desarrollar este tipo de juegos, es fundamental para que los niños puedan desarrollar estas habilidades básicas que les van a permitir poder, de alguna manera, incorporarse mejor a la escuela básica regular. Jugando me comunico y aprendo, ya se desarrolló. Es un proyecto de responsabilidad social universitaria, como les dije hace un momento. Fue ganador del concurso de iniciativas docentes en la Pontificia Universidad Católica del Perú el 2023 y se desarrolló junto con la Asociación Persevera Inclusión,
que es una asociación que milita por los derechos de las personas con condición de espectro autista. Entonces, ¿de qué trató el proyecto o por qué hacer este proyecto? Miren, hay varias razones por las cuales era importante hacer el proyecto. De alguna manera se atienden las demandas de los niños con condición de espectro autista. Es importante formar a las familias. Diversos investigadores en autismo fundamentan que la formación a las familias, sobre todo en los primeros 1000 días de vida del niño, que equivale más o menos a los primeros 3 años, son fundamentales para que ellos puedan desarrollar habilidades de comunicación e interacción social, ¿ya? Otro asunto importante es desarrollar estas habilidades en los niños para la escuela. Un niño que se comunica, un niño que puede intercambiar experiencia con otro niño, un niño que puede al menos desarrollar estas habilidades de dar y pedir cuando ingresa a educación inicial, es un niño que está mucho más preparado para poder incorporarse a la escuela. Otro asunto importante es poder trabajar esta habilidad de la atención compartida a través del juego. Los que somos profesores de educación inicial sabemos que el juego es fundamental en la vida de los niños y desarrolla no solamente su socialización, no solamente le desarrolla la autoestima, la identidad, sino también le ayuda a aprender. Otro aspecto importante ya es aprovechar los primeros años de la vida de los niños para poder estas habilidades de comunicación e interacción social se puedan además potenciar en el contexto terapéutico cuando ellos son atendidos, ¿no es cierto? Y en el contexto de la escuela. ¿En qué consistió el proyecto? El proyecto consistió ya en formar a las familias para desarrollar estas habilidades de atención compartida en sus hijos y se desarrollaron 4 talleres presenciales. 2 de los talleres, los 2 primeros talleres se desarrollaron exclusivamente, solamente con los padres o cuidadores principales, y los otros 2 talleres asistieron los cuidadores con sus hijos. Luego también se desarrollaron 2 webinars con psicólogas especialistas en autismo y finalmente se elaboraron 3 fichas informativas en formato digital sobre temas fundamentales desarrollados a los precursores del lenguaje, la atención compartida, el gesto de señalar, el seguimiento de la mirada y la toma de turnos. Ustedes pueden ver ahí los talleres que se realizaron donde participaron las estudiantes. Un valor de estos talleres fue que fueron las estudiantes las que diseñaron junto con los docentes, ¿ya? Los talleres, no solamente los diseñaron, sino también los ejecutaron y los evaluaron. Estos son los webinars que realizamos con 2 temáticas. Una de ellas se llamó Más allá de las palabras, donde la psicóloga Melissa Escudero dio algunas estrategias para el trabajo con familias y promoviendo el juego y la interacción en los niños con TEA, de la psicóloga Nadia Córdoba, donde trabajó específicamente algunas estrategias de la atención compartida. Y finalmente se elaboraron 3 fichas informativas sobre estos conceptos que les dije hace un ratito. ¿Cuáles fueron las estrategias de la innovación? Bueno, el abordaje interdisciplinario por la complejidad, ¿no? de la temática. Como ustedes pueden ver, nosotros trabajamos de manera permanente con psicólogos, sobre todo la psicóloga de la Asociación Persevera Inclusión, que nos apoyó. Nosotros, si bien estábamos dando un contenido educativo, ella nos daba todo el seguimiento para poder llegar a los padres y a los niños. Hubo un trabajo cooperativo con estudiantes de educación inicial, lo que permitió su formación académica en temas de inclusión y diversidad.
¿ya? Es también interesante ver que fueron las propias estudiantes las que planificaron las actividades y esas actividades fueron revisadas y fueron retroalimentadas por nosotros las docentes. Otra estrategia fue utilizar las redes sociales y los medios de la Asociación Persevera Inclusión para llegar a las familias, sobre todo a las más vulnerables. Se realizaron además los talleres lúdicos y vinculantes en espacios seguros, con material lúdico y adaptado a las necesidades de los niños. Los talleres se realizaron en la Asociación Persevera Inclusión, que es una asociación que además brinda acompañamiento terapéutico a muchas familias. Por lo tanto, no era un espacio desconocido para los niños. Otro aspecto importante es que pudimos elaborar material educativo, que ya les voy a mostrar luego las fichas informativas, contando con el apoyo de un experto en semiótica para poder pasar todas esas programaciones de actividades que las estudiantes hicieron con nosotras las docentes y que tenían muchísimas páginas, entre 8 y 10 páginas, a unas fichas sencillas porque había que darle tratamiento comunicativo y con el apoyo de un diseñador gráfico para ver toda la parte de la transmisión de la imagen. Entonces, eso garantizaba que estas fichas fueran comprendidas por un público experto. Esto también nos exigió que trabajáramos de manera interdisciplinar. Y tuvimos nosotros, ¿no? Que implementar el proyecto contando con la participación de los propios actores en el proceso de diseño, ejecución y evaluación, en tanto que la presidenta y la psicóloga de la Asociación Persevera Inclusión, así como un grupo de madres, supervisaron todo el proyecto durante el inicio hasta el proceso de evaluación. ¿Qué retos y dificultades nosotros tuvimos que enfrentar en el proyecto? Bueno, no conocíamos a las familias, si bien hicimos una encuesta al inicio para conocerlas un poco, eso representó un desafío al momento de realizar los talleres. Al trabajar con una población vulnerable, nosotros hemos tenido que tener un sólido conocimiento sobre este tema, además de trabajar con consentimientos informados y para garantizar también el buen trato y apoyarnos con especialistas. Y el otro reto era que las manifestaciones del autismo son tan diversas que nosotros no podíamos tener una sola plantilla de actividades, sino que teníamos que ir adaptando y eso también representaba un desafío y una flexibilidad que tenían que tener las estudiantes. ¿Qué dificultades observábamos? Ya observamos que los padres, no solamente ellos querían que nosotros, digamos, hagamos las actividades con ellos, sino que también necesitaban un momento para hablar, para conversar. Por eso es que el apoyo de la psicóloga de esta asociación Persevera Inclusión fue fundamental, ¿no? Y sostener el compromiso de los padres también fue un reto, porque algunos asistieron a la primera sesión y luego ya no volvieron, pero otros sí, felizmente, se quedaron durante los 4 talleres. ¿Cuáles son los aprendizajes que hemos tenido a partir de este proyecto? Que se necesita trabajar de manera multidisciplinaria, que nosotras solas, desde educación, no hubiésemos podido tener el impacto que tuvimos si no hubiésemos tenido el apoyo de diferentes disciplinas. La colaboración con la Asociación Persevera Inclusión e implicarlas a ellas fue fundamental para lograr los objetivos del proyecto. Realizar los webinars también fue fundamental para poder complementar la información de los padres y para poder de alguna manera llegar a aquellas personas que no podían asistir de manera presencial. Las estudiantes pudieron poner en práctica todo aquello que habían aprendido en los cursos de didáctica, por ejemplo, de la facultad y en los cursos de inclusión, y pudieron hacer actividades vivenciales. Y las estudiantes manifestaron que el logro más grande que tuvieron fue poder trabajar con familias, porque ellas no tenían
esta experiencia de trabajo directo con padres de familia y también con los niños con condición de espectro autista. Voy a pasar a mostrarles las fichas. Estas son algunas fotos de las estudiantes en los talleres y voy a pasar a mostrarles las fichas informativas. Esta, por ejemplo, es la primera ficha que hicimos sobre la atención compartida y como ustedes pueden ver, es una ficha donde se definen los trastornos del espectro autista de manera clara y sencilla. Se da también una definición de la importancia del juego, ¿ya? Del juego y cómo impacta en el desarrollo socioemocional, comunicativo, cognitivo, social y motor de los niños. Estas fichas están dirigidas a las familias en prioridad, ¿ya? A las familias, pero también a la hora que nosotros ya las hemos socializado, muchos docentes se han interesado por poder informarse, ¿no? Y poder conocer también sobre esta condición. Luego nosotros aquí hemos definido la atención compartida, por ejemplo, y luego brindamos ejemplos de actividades para que los padres realicen con los niños. No ponemos edad por una razón sencilla y es que al poner edad, podríamos limitar que los padres utilicen la ficha con sus niños y en el autismo nosotros no podemos saber en qué momento ya el niño se encuentra del desarrollo de la atención compartida. Entonces, independientemente de la edad, si un niño todavía no ha logrado desarrollar el precursor, puede empezar o puede continuar haciendo este tipo de actividades. Y esta es la imagen de una adolescente autista que se llama Micaela Chávez, que quiso participar, también estuvo en algunas sesiones y participó con nosotros en la elaboración de las fichas a través de las ilustraciones. Y esta es la información general. Las fichas están, si ustedes desean tener acceso a las fichas, yo les puedo pasar el link porque están de libre acceso, ¿ya? Luego voy a mostrarles la siguiente ficha. Esta es la toma de turnos, por ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, trabajamos todo lo que era toma de turnos y contacto visual. Por ejemplo, todos estos contenidos, como ustedes pueden ver, estas definiciones han sido trabajadas con las estudiantes. Absolutamente todos los contenidos han sido trabajados con los estudiantes, tanto en las actividades como en los contenidos, ¿ya? Ustedes pueden ver, aquí está otra vez el dibujo de Micaela, ¿no? La ilustración de Micaela. Y finalmente, la tercera ficha, ay, perdón, que es del gesto de señalar, esa era la ficha 2, que también es otro precursor del lenguaje importante, ¿ya? Acá trabajamos el gesto para pedir, el gesto para mostrar las actividades y el resto. Y bueno, y las conclusiones, ya para ir cerrando, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta con este proyecto que para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura se necesita trabajar multidisciplinariamente para poder abordar una realidad tan compleja como las que viven las personas con condición de espectro autista y sus familias. La colaboración con la Asociación Persevera Inclusión fue vital porque no solamente apoyó con las instalaciones para los talleres, sino que se involucró en el diseño de los mismos, en la realización de los webinars, así como en la elaboración de los contenidos de las fichas informativas, realizar el webinar a cargo de psicólogas especialistas del TEA, como elaborar las fichas informativas complementan la propuesta de los talleres, de alguna manera se triangulan las acciones para un mayor alcance de la propuesta y los beneficiarios, ¿no? La participación de los estudiantes además enriquece la propuesta y les permite tener una experiencia extracurricular de trabajo con familias y con niños con condición de espectro autista. Esta es una realidad que ellas encontrarán en las aulas y por lo tanto es una forma de sensibilizarles a la inclusión y a la diversidad. Otro aspecto importante es que las estudiantes con apoyo de las docentes diseñaron las propuestas muy creativas
y que tuvieron las características de ser vivenciales y significativas. Y otro aspecto también importante fue que las estudiantes manifestaron tener la posibilidad de desarrollar habilidades comunicativas para dirigirse a las familias y a los niños. Y las familias de los niños con condición de espectro autista nos indicaron que es urgente sensibilizar y capacitar a los docentes en la educación inclusiva, de manera que los niños puedan tener trayectorias de inclusión en la escuela que les permita llegar a una educación secundaria o inclusive superior. Y finalmente quisiera terminar diciendo que este año 2024, gracias a este proyecto, mis estudiantes, ya ellos de manera libre, formaron un grupo y lideraron un proyecto que se titula Te Apoyo y ganaron el concurso de RCU en la modalidad estudiantes y llevaron a cabo un proyecto para la capacitación de docentes. Entonces el proyecto continúa, pero ahora bajo el liderazgo de los estudiantes. Muchas gracias. Muy amable, Carmen María. Eh, Bueno, esta ha sido una presentación de un trabajo muy riguroso, de dos investigadores de la Universidad Pontificia Católica del Perú, Carmen María Sandoval y Miguel Ángel Torres. Lo que podemos destacar claramente es que a veces nosotros nos quedamos en enunciados y no lo llevamos a la práctica, no buscamos estrategias que nos permitan lograrlo. Aquí lo que se ha dicho es que la comunicación es un derecho, es la posibilidad de poder expresar lo que sentimos y de poder recibir también lo que la otra parte percibe. Entonces, para poder avanzar en ello, es que se promueve el aprendizaje lúdico, porque eso implica intercambio. Es lo que a través de un constructo trabajado por estos investigadores, se habla de la atención compartida, que va a permitir desarrollar la autoestima y aprendizaje. Y aquí es un trabajo de relación con la familia. Por eso es que se habla de los talleres para padres y los talleres de cuidadores con niños para luego intercambiar. Y la experiencia multidisciplinaria nos permite precisamente eso, ¿no? Trabajo en familia, trabajo en comunicadores, trabajo de cuidadores, y eso es lo que han logrado tener éxito en lo que se ha presentado el día de hoy. Pasamos a la siguiente mesa. ¿Hay alguna pregunta para Carmen Sandoval? No, yo creo que quedó clarísimo. Ya, entonces pasamos a la siguiente mesa, donde están Daniel Eduardo Rodríguez Castro, estudiante de pregrado de la licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, y Juan Esteban Gordillo Niño, estudiante también del pregrado de la licenciatura en Ciencias Sociales también, de la misma Universidad de Bogotá, Colombia. El trabajo realizado es de historia, una experiencia pedagógica inclusive en el Colegio Esperanza Joven. ¿Están ahí? Ahí están. Le doy la palabra entonces a ustedes, mis estimados jóvenes. Claro que sí. Muy buenas tardes, buenos días, perdón, desde aquí, desde Colombia, a todos y todas. Voy a permitirme presentar la presentación de diapositivas. ¿Me confirman si se ve bien y demás? Sí, compa. Ahí se ve. Perfecto. Entonces, en este caso, pues vamos a iniciar. Como bien nos daban la introducción para lo que es nuestra presentación, nosotros vamos a presentar nuestra experiencia pedagógica que denominamos Mi Historia, una experiencia pedagógica inclusiva en el Colegio Esperanza Joven en Santiago de Chile. Nosotros somos estudiantes de pregrado, ya estamos terminando nuestro pregrado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá, Colombia. Y el día de hoy
vamos a hacer la presentación de esta experiencia pedagógica que realizamos en el Colegio Esperanza Joven en Santiago de Chile, como tal. Esta va a ser la tabla de contenido en esta presentación. Vamos a hacer una pequeña contextualización, un pequeño resumen de lo que fue la experiencia y el marco contextual desde el cual la experiencia se plasma y nosotros entramos a trabajar ahí como docentes mediadores. ¿Cuál fue la situación entendida? ¿Desde qué marco conceptual basamos nuestra presentación? ¿Y cuáles son las estrategias de la innovación que se realizó para atender la situación mencionada? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y cómo concluimos y proyectamos esta presentación para lo que viene a ser nuestra carrera como docentes y como investigadores también en la educación? En ese caso, pues me permite iniciar con la contextualización para que puedan conocer cuál fue el proceso. Nosotros estuvimos en la ciudad de Santiago de Chile durante 5 meses en un proceso de movilidad académica internacional. Estuvimos haciendo un intercambio en la Universidad Central de Chile, en Santiago de Chile, en el pregrado de Pedagogía General Básica, desde el cual nosotros estuvimos cursando unos seminarios y dentro de las relaciones y diferentes procesos que se realizó referente al tema de las clases, dinámicas con profesores y demás, se nos abrió la posibilidad de estar en unas prácticas voluntarias, no entraban tanto en el currículum que nosotros habíamos diseñado para la movilidad, unas prácticas en la Escuela Básica Esperanza Joven, en la comuna de La Cisterna, en Santiago de Chile, como tal. En estas prácticas, nuestra función o lo que se nos comentó es que teníamos que apoyar la comprensión lectora, las habilidades lectoras de los chicos desde tercero básico hasta quinto básico en primaria. En tanto, habían una serie de condiciones de algunos estudiantes que no les dejaban estar al mismo nivel en cuanto a la comprensión lectora y las habilidades lectoras en relación a sus compañeros. Como tal, era un proceso también de inclusión educativa, ya que los estudiantes con los que estuvimos trabajando, eran aproximadamente 2 estudiantes, tenían una serie de condiciones educativas de inclusión en relación a diferentes elementos que tenían que ser trabajados durante este tipo de tutorías, por así decirlo. Importante tener en cuenta que parte de los trabajos que nosotros realizamos y como una línea de investigación y una línea de formación pedagógica que nosotros tenemos desde la Universidad Distrital, basa también su enfoque pedagógico en los proyectos, en el aprendizaje basado en proyectos. Y esta experiencia que realizamos no fue la excepción como tal. Entonces, como les venía mencionando, el marco contextual y la situación entendida que trabajamos en este caso fue el Colegio Esperanza Joven, la Escuela Esperanza Joven, cual es un colegio subvencionado, quienes, las personas que no sean de Santiago como nosotros, un colegio subvencionado es un colegio que recibe tanto aportes del Estado como de las familias, como tal. Entonces es un colegio que se encuentra en una comuna popular de Santiago de Chile y que recibe, en este caso, para entender muy bien el contexto del cual nosotros vamos a pararnos, recibir 2 elementos fundamentales que guían y que son condiciones que guían la práctica. El primero son estudiantes con necesidades educativas inclusivas. Encontramos estudiantes con diagnósticos, que es importante siempre, creo que es un elemento importante para tener en cuenta, diagnósticos de problemas de atención, problemas también del desarrollo cognitivo, problemas también en referencia al espectro autista, también contamos con estudiantes desde ese aspecto y más, y adicional, contamos con estudiantes migrantes, como bien es sabido y como creo que no es un secreto para todos los que estamos aquí en esta sala, pues en Latinoamérica en los últimos años se ha desarrollado un proceso migratorio bastante fuerte desde diferentes países en general, y Chile está siendo uno de los países que más está recibiendo estas olas de migrantes, y la escuela, como reflejo de la sociedad, pues no se queda atrás con ello. Y parte de estas condiciones también nos hacía entender que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros mismos éramos parte de ese proceso, en tanto éramos estudiantes colombianos en una escuela de Santiago, que además tenía que recibir estudiantes de Perú, estudiantes de Venezuela, estudiantes de Haití, estudiantes colombianos y mismos estudiantes chilenos en relación a lo que era este marco contextual para entender cómo fue que nosotros pudimos desarrollar todos los procesos en la escuela. Eh, Dale, ¿se me escucha bien? Sí, señor. Por favor, Todo bien. ¿podrán confirmar? Vale, muchas gracias a todos y todas. En primer lugar, saludarlos aquí desde Colombia. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Junto a mi compañero Juan Esteban Gordillo, como les estuvo comentando, realizamos la práctica de intervención en el Colegio Esperanza Joven.
De tal manera que lo que refiere al marco conceptual que nosotros como tal realizamos y desde el cual se enmarca, valga la redundancia, la propuesta que desarrollamos y el proyecto que implementamos, en primer lugar nosotros como tal tomamos los derroteros de un autor colombiano, un educador colombiano, que es Julián de Zuviría, el cual desde la pedagogía dialogante como tal, él da un concepto o al menos una definición de lectura, más allá de que es una característica esencial y definitoria del ser humano, al igual que la comunicación, donde se establece una especie de proceso de diálogo y también de carácter interestructurante, donde además de confirmar una serie de hipótesis, también se relacionan, digamos, lo que podría ser esas interrelaciones y esas ideas propias que surgen de los textos. Y al mismo tiempo se relaciona tanto la macroestructura cognitiva de los estudiantes, esa, digamos, macroestructura como tal, tan específica que en el caso que estaba comentando el compañero, surgen diferentes condiciones, o sea, a partir de diferentes condiciones. Entonces, digamos, esa macroestructura cognitiva como tal se relaciona con la microestructura del texto que nosotros como tal, o los diferentes textos con los que nosotros estuvimos trabajando en la propuesta, en el proyecto que más adelante nosotros les vamos a comentar. Entonces, digamos que la pedagogía dialogante y ese concepto de lectura tan esencial, tan sustancial, es uno como de esos ejes que como tal direccionaron la propuesta. Bien, continuando con lo que es el proceso del marco conceptual, nosotros también teníamos dos elementos fundamentales referentes al tema de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, en tanto era uno de los derroteros fundamentales, tanto de la escuela como tal, dentro del marco normativo propio de la escuela, desde el cual nosotros pasamos nuestra experiencia. En tanto, pues teníamos que conocer que la escuela, dentro de su marco constructivista del conocimiento, pues tenía que dar una serie de desarrollos y entender en qué procesos del desarrollo cognitivo estaban estos estudiantes. Tanto, pues no podíamos entrar en unos estadios avanzados del desarrollo, porque pues necesitamos hacer énfasis en la capacidad lectora y cómo los estudiantes pueden desarrollar primero esa habilidad y cómo pueden construir conocimientos a través de esa habilidad, que es un elemento fundamental para el desarrollo del marco conceptual de las actividades que ya más adelante les vamos a mostrar cómo se desarrollaron y que dieron lugar a diferentes resultados. Y adicional, importante en este caso, es el Ministerio de Educación de Chile. En tanto nosotros igual como estudiantes tenemos que regirnos con una serie de marcos normativos que daban, y más que daban a entender, nos guiaban en el camino para el desarrollo de las actividades pedagógicas. ¿Qué quiere decir esto? En el caso, de, por ejemplo, del Ministerio de Educación de Chile, está el Plan de Integración Escolar, en el cual nosotros teníamos que entrar a conocer cuáles eran los elementos de carácter de la normativa, características, tiempos y demás. En el caso del colegio, por ejemplo, contaban con la Sala de Integración Escolar, que está dictada por el Ministerio de Educación de Chile, y a su vez con los objetivos de aprendizaje y las habilidades que el Ministerio de Educación reclamaba o mencionaba para cada uno de los grados que íbamos a trabajar. Como bien les comentaba, era grado tercero, cuarto y quinto. En ese caso, pues los objetivos de aprendizaje y las bases curriculares fueron importantísimas para este trabajo en el colegio y en nuestra práctica. Ahí, listo. Dale. Entonces, en lo que refiere a la estrategia de innovación, que en este caso específicamente es el aprendizaje basado en proyectos, este se define como una modalidad de enseñanza y aprendizaje donde a través de un proceso tanto de participación activa como de negociación por parte tanto de los estudiantes como en este caso los docentes en formación, lo que se definen es una serie de tareas que lo que tal buscan es la consecución de un producto final en el que haremos énfasis más adelante, pero digamos para hacer una especie de antesala a él consistió en el desarrollo de dos narraciones y dos cuentos creados por los mismos estudiantes que al mismo tiempo llevaron y fueron producto y son evidencia de lo que se desarrolló en las diferentes sesiones. ¿De qué manera? De tal manera de que se realizaron o como tal se desarrollaron o como tal se incentivaron una serie de competencias de carácter literario, de carácter poético, de carácter gramatical, de carácter incluso, si así se le puede llamar, creativo, donde tanto eh, la lectura, por ejemplo, en voz alta, o por ejemplo la fluidez, o por ejemplo la misma comprensión de esos textos que se desarrollaron, resultó sustancial
como más adelante lo vamos a comentar en los resultados de la experiencia, en parte fueron muy satisfactorios. Por otro lado, entonces, en relación a las características de esta ABP, que entre varios de los autores o los eruditos que como tal han profundizado en él, entre ellos Perrenot, que ahorita mi compañero como tal va a hablar sobre él, además de desarrollarse un trabajo por fases, de generar una participación activa con los estudiantes, algo bastante chévere, usando una palabra coloquial de Colombia, o más que chévere, algo muy valioso como tal de la ABP que vale la pena rescatar, es esa manera en que impregna la vida de los estudiantes y al mismo tiempo retoma diferentes tanto inquietudes, conflictos, ideas, al mismo tiempo también, si así se le puede decir, deseos de los mismos estudiantes entran ahí en juego. Y como tal se tienen en cuenta a la hora de generar esa negociación y a la hora de incluso realizar las diferentes sesiones de trabajo en clase. De tal manera de que se pretende como tal, y ese es uno de los objetivos sustanciales del ABP, es la transformación de la realidad. Más allá de la realidad contextual, digamos, de lo exterior, del entorno que como tal, digamos, envuelve a los estudiantes, también son esas realidades subjetivas, esas realidades particulares, que en el caso de las competencias de carácter lector, en esas competencias comunicativas, eh, qué mayor transformación de la realidad que es, teniendo en cuenta que es un aspecto esencial, incluso inherente del ser humano. Entonces, en lo que refiere a las fases, Bien, en este caso, lo que refiere a las fases de la BP, como bien decía Daniel, nosotros tenemos la base teórica desde la BP, desde Perrenot, un autor francés que menciona cuáles son los diferentes elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos llegar a hacer un trabajo en ABP, en proyectos. Primero, la preparación, desde el cual nosotros pues tuvimos todo lo que bien les veníamos mencionando, el conocimiento del contexto, el trabajo en relación a las planeaciones, material didáctico y las mismas conversaciones con docentes y con los mismos estudiantes. Desarrollo, en el cual se desarrollan todas las actividades que llegan a la consecución de un objetivo o un proyecto, que en este caso fueron las historias de los estudiantes, y la comunicación, de la cual estamos haciendo hoy énfasis, que es la exposición tanto a la comunidad propia desde la cual se hizo el proyecto como a las diferentes comunidades educativas de lo que se realizó, que es lo que estamos haciendo hoy en esta presentación. Importantísimo, la pertinencia de la BP como estrategia de innovación, porque creo que es el punto desde el cual nosotros y parte de esta mesa de trabajo y de análisis es por qué el ABP es innovador y por qué el ABP es innovador para contextos de diversidad, interculturalidad y demás. Es importante y es pertinente en tanto la innovación que genera la ABP es cómo nosotros podemos trabajar las problemáticas que nacen en el aula de clases normalmente, con estudiantes que de pronto no tienen la capacidad lectora o con cualquier otro tipo de problemática, desde una problemática de trabajo grupal y en consecución un objetivo y una construcción de un producto final. Ese es el clic que nosotros hacemos de innovador. No queremos, y nosotros fuimos claros al aceptar la práctica, nosotros no queríamos que los estudiantes que fueran a participar se sintieran como relegados a decir, me toca otra vez salir de mis clases porque tengo que tener refuerzos de lectura, sino que fuera un proceso diferente. Nosotros queríamos que ellos salieran y mientras estábamos haciendo el proceso de formación en lectura o reforzamiento de la lectura, también estuvieran en línea con lo que era hacer el proyecto, cómo nosotros podemos generar esos procesos de avance y de mejoramiento de diferentes habilidades, pero desde la consecución de un producto final, que es cómo se trabaja en el ABP como tal. Bien, tengo el micrófono apagado. Bueno, como tal en lo que refiere a los resultados de la experiencia, eh, en el primer punto, como lo pueden ver en pantalla, en lo que concierne a la habilidad lectora y también a lo que se le podría considerar ese saber leer y saber comprender, si así se le puede llamar. Podríamos decir que hay una doble dirección en relación a los resultados. Uno que refiere a las fortalezas, a lo conseguido de manera satisfactoria a pesar del tiempo, si así se le puede decir, porque únicamente contamos con menos de 2 meses para poder implementarlo. En los estudiantes que como tal tenían mayores avances o un mayor progreso en términos de comprensión y en dominio lector, se pudo evidenciar, se pudo hallar, se pudo, digamos que, conseguir que ellos pudieran mejorar.
en relación, por ejemplo, a su lectura en voz alta, en relación a la comprensión de diferentes textos de carácter infantil, si así se le puede llamar, teniendo en cuenta que en términos didácticos, en términos de planeación de las diferentes sesiones, se tuvieron en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de ellos. Tal como se han dado cuenta, era un aula bastante diversa. Entonces, en ese orden de ideas también las metodologías y al mismo tiempo las estrategias también tenían que ser diversas, de tal manera de que esos estilos de aprendizaje ya fueran visuales, ya fueran kinestésicos o de otro tipo, como tal, digamos que calaron, de tal manera de que incluso a través de un concurso de letreo que nosotros desarrollamos, se pudieron ver esos avances y al mismo tiempo esos resultados y esas mejorías, tanto en aquellos estudiantes que tenían un avance grande, un gran progreso, antes de que nosotros llegáramos a implementar el proyecto, como en aquellos que no, que incluso nosotros nos percatamos de que en la población, más allá de que hubiera un desconocimiento en términos de dominio lector y de comprensión lectora, algo que, digamos, faltaba más que todo era la confianza en ellos mismos. De tal manera que una vez realizadas las actividades y con el pasar del tiempo en el proyecto, esa confianza se vio mucho más aumentada y nos dimos cuenta de que no era una cuestión siquiera de desconocimiento porque bases tenían, sino que era incluso una cuestión más de confianza y de generar una especie de pacto con el estudiante, si así se le puede llamar, donde se tuvieran en cuenta esos estilos de aprendizaje e incluso ellos que querían leer, más de lo que por obligación y desde un mecanismo muy punitivo se les pusiera a leer. Por otro lado, en relación a la construcción de esos productos finales de los que les estoy hablando y que como tal es uno de los objetivos que se plantea la ABP, que es la consecución de un producto final, como tal se construyeron dos narrativas generadas por los dos grupos que se hicieron dentro de toda la población, porque eran alrededor de 15 estudiantes, entonces se hicieron dos grupos, uno de 7, otro de 8. Entonces de esa manera se generaron dos narrativas que como tal tuvieron una doble función. En primer lugar, fue una construcción, digamos que progresiva en relación a cada una de las sesiones, porque tanto los personajes, tanto la historia, tanto los lugares, tanto los giros de trama, tanto, digamos, esas características de carácter, digamos que narrativo y literario, se fueron desarrollando en cada una de las sesiones en los debidos espacios. De tal manera de que, además de que ellos se pudieran apropiar del texto y de las historias, también lo que se pretendió con esos productos finales es que ellos pudieran a través de un producto que es de ellos, construido por ellos y con el que ellos se sienten íntimamente relacionados, se pueda continuar ese proceso de avance o de práctica a nivel lector y a nivel de dominio y de comprensión, desde sus casas, con sus padres. De hecho, también el trabajo como tal, las narrativas fueron socializadas con las mismas directivas del colegio y obviamente, como ven en pantalla, con los estudiantes, teniendo en cuenta de que fue creación propiamente de ellos. De tal manera que la innovación como tal o el papel de la innovación en relación a las problemáticas escolares resulta fundamental en el sentido en el que es posible poder hallar, es posible imaginar y es posible incluso implementar, además, a pesar de las dificultades que uno encuentra en las escuelas, especialmente aquí en Latinoamérica. Es posible poder pensarse otra educación y otras pedagogías, de tal manera de que la educación en sí misma, el universo educativo, al mismo tiempo el quehacer docente y la enseñanza no se vea como un acto puramente tradicional, un acto puramente corrector, un acto puramente incluso, o sea, así se le podría llamar obligatorio, sino más incluso voluntario, donde se incentiva la creatividad e incluso como tal se impregna en las realidades de los estudiantes. Siguiente, por favor. De esta manera, en lo que refiere a las conclusiones, a las proyecciones, una evaluación general del proyecto se podría decir de que a pesar de que hubo algunos avances, a pesar de que se vio materializado buena parte de lo que se buscó, de lo que se pretendió en términos de los objetivos específicos que se plantearon como tal en el proyecto en relación al reforzamiento de la lectura, en relación al dominio lector, en relación a la comprensión en sí misma de los textos y la relación que puede establecer tanto el lector con el texto en sí mismo y las diferentes estructuras. También hubo dificultades, como se les vino mencionando, entre ellas estuvo el tiempo. Digamos que el tiempo en algunos momentos resulta tener una doble vara, ¿no? Si así se le puede decir. De tal manera de que en términos de tiempo, digamos que se le puede dar mayor continuidad al proceso.
Por otro lado, ya estaba hablando de esas nuevas formas de aprender y enseñar en las escuelas, que como tal resultan fundamentales y en la medida de lo posible nosotros procuramos llevar este proyecto más allá de una didáctica o una forma de enseñanza tradicional, si así se le puede decir, teniendo en cuenta la diversidad no solo en términos de inclusión, sino también de interculturalidad que como tal se pudieron evidenciar, ya no solamente en términos, por ejemplo, de neurodivergencias, sino también de esa condición de migrantes que como tal ellos tenían, incluso nosotros también teníamos, que como tal enriquece el acto educativo y al mismo tiempo enriquece como tal las aulas en sí mismo, teniendo en cuenta de que la diversidad en este proyecto, así como lo vemos nosotros, no resultó como tal un impedimento, sino que lo vimos como una oportunidad y como tal nosotros desde esa perspectiva y desde esa postura nosotros lo que procuramos fue realizar este trabajo con todo el amor y al mismo tiempo con toda la rigurosidad posible. De tal manera que de esta manera el ABP, como tal en nuestra formación actual, porque en este momento encontramos y estamos desarrollando un proyecto desde esta modalidad y desde esta estrategia en innovación aquí en Colombia, desde la educación geográfica y anteriormente, en alguna de nuestras prácticas en un colegio aquí de Bogotá, también realizamos un proyecto a través de la modalidad o la estrategia de ABP en relación a la consecución o a la incentivación de una emisora escolar. Entonces, como tal, algo que nos hemos percatado es que la ABP resulta fundamental para la formación tanto docente como de los estudiantes en sí misma, teniendo en cuenta de que esta demuestra bastante flexibilidad y como tal, si así se le puede decir, genera una relación más cercana en relación a las ideas, en relación a las necesidades, en relación a sí mismo con las problemáticas y las dificultades que tienen los estudiantes y el contexto en el que ellos y ellas se desarrollan. Entonces, de esta manera, presentamos también la bibliografía desde la que sustentamos esta presentación. Y no sé si hay tiempo para poder mostrar algunas de las narrativas que ellos generaron. Si quieres, ahí me puedes colaborar, compa, con ello. Ahí se ve. Sí, Sí, ahí se ve. sí se ve. Sí, en este caso, pues para cerrar, estos son las construcciones, todos los párrafos que están viendo acá fueron escritos por los estudiantes porque eran historias que ellos querían contar y lo que nosotros les dijimos, como son sus historias, ustedes mismos las pueden leer, las pueden compartir y que se construyó también y terminó siendo como esa cartilla tradicional de refuerzo lector, pero desde la construcción por ellos, que fue el proyecto que se hizo desde la OEP y con el que los chicos pudieron terminar por ejemplo, aquí están los nombres de los estudiantes de la Universidad Central, del Colegio Esperanza Joven, que resultó siendo ese producto final de la ABP que les venía comentando Daniel. Entonces, con eso damos terminar nuestra presentación. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por escuchar. Muy bien, queremos felicitar a los jóvenes maestros, ¿no? Que han hecho un trabajo muy interesante en mi historia, una experiencia pedagógica inclusiva en el Colegio Esperanza Joven de Chile. Lo que podemos resaltar es que ante un problema concreto de la exclusión, ¿no? Ustedes tienen un concepto de inclusión como hoy creo que ya vamos manejando, ¿no? Problema de las minorías, problema de interculturalidad, problema de los que están, de los inmigrantes, y un problema también de los diversos roles que no tienen el acceso a la escuela. Y este trabajo bastante metodológicamente hablando muy sólido cuando hablan de las fases, ¿no? De la preparación, del desarrollo y la comunicación. Y entendiéndolo como un proyecto grupal que precisamente ayuda a establecer cada vez más vínculos y por lo tanto a comprenderse más para poder desarrollar a través del ABP, del aprendizaje basado en problemas, ¿no? La habilidad lectora y escribir. Creo entonces que el reconocimiento dado por los aplausos del público
está refrendando ello. Si hubiera alguna pregunta. Bien, yo creo que también estuvo bastante claro este tándem que he trabajado muy bien. Entonces, pasaríamos, muchas gracias. Pasaríamos a la siguiente ponencia, que es presencial. Invitamos a la doctora Jimena Acuña Robertson. La recibimos con aplausos, por favor. Por favor. La doctora Jimena Acuña Robertson es doctora en Lingüística Académica del Departamento de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, coordinadora del Magíster en Educación Especial, investigadora en las áreas de Lingüística de Lengua de Señas, Desarrollo del Lenguaje y Educación Especial e Inclusión. El trabajo que va a compartirlo con nosotros es Creencias Docentes sobre las dificultades específicas del aprendizaje, desafíos para la inclusión en Chile. Muy bien, muchas gracias. Sí, Terra, Si por favor. quieres me lo pasas para acá. No. ¿El compacto de pantalla? Ya está, ¿no? Sí, lo vamos a buscar. Ah, no, no está por aquí. Sí, comenzamos por el final. Ahí sí. Muy bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ustedes. ¿Se escucha bien para quienes están conectados para ustedes? Bien, tal como les comentaron, voy a presentar un trabajo a nombre de mi equipo, un trabajo que hemos hecho con la doctora Solange Tenorio y la doctora Liliana Ramos, y quien les habla, Jimena Acuña, que aquí lo titulamos Creencias Docentes sobre las dificultades específicas del aprendizaje, pensando específicamente en los desafíos que tenemos para la inclusión en Chile, pero me doy cuenta que también es un contexto bastante similar el que todos tenemos. Este estudio en realidad surge de una investigación mayor que nosotros hemos venido trabajando, un proyecto que se ha denominado Influencia de los discursos científicos y normativos en la construcción de la conceptualización de las dificultades específicas de aprendizaje en los docentes diferenciales del sistema escolar. Es decir, cómo se ha ido construyendo esta noción y a partir de ello entonces, ¿por qué hemos trabajado esto? Justamente porque aún hoy persisten una serie de controversias y tensiones sobre la conceptualización y la relación entre los conceptos que tenemos y que hemos construido en torno a algo que podemos denominar dificultades específicas del aprendizaje. ¿Qué entendemos por aquello? Estas dificultades específicas del aprendizaje, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación del país, o sea, la normativa, lo plantea como una categoría diagnóstica reconocida, ¿no es cierto?, que lo plantea como una necesidad de carácter transitorio, es decir, una necesidad que va a durar un tiempo y luego ya no va a estar, a diferencia de las necesidades educativas permanentes. Ahora, esto visto desde la perspectiva del esfuerzo que ha hecho por muchos años la educación de tender hacia la normalización y que lo ha llevado hacia la homogeneización, nos instala en una perspectiva bastante crítica, y allí nosotros nos hemos basado bastante en Cristina Ricci, quien señala que esta matriz escolar actual, moderna, ha generado nuevas patologías de la época y aparece el problema de aprendizaje, los trastornos de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje, y así podemos seguir con otras denominaciones también, que en el fondo llegan a instalarse como patologías dentro de los sistemas escolares
lo que hace que se tiendan a naturalizar en las sociedades cuando tenemos alguna persona, algún sujeto que no logra adecuarse a la regulación más bien artificial que propone la escuela a un hombre. Entonces, a partir de esa situación problemática que nosotros identificamos, lo que hacemos es proponernos tratar de establecer cuál es la relación entre las creencias de los y las docentes de educación diferencial acerca de las dificultades específicas de aprendizaje y la relación con las políticas, tanto nacionales como internacionales, que se abordan en esta materia. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de responder a través de este estudio, por una parte, es definir cuáles son esas creencias de los y las docentes en torno a las dificultades específicas de aprendizaje, pero luego tratar de determinar de qué manera esas creencias se relacionan con aquellos enfoques que subyacen a las normativas y a las políticas nacionales que en definitiva son las que orientan el trabajo con los estudiantes que han sido diagnosticados con dificultades específicas de aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos desde el marco conceptual? Es que, por una parte, encontramos un aporte bien relevante de Suárez, quien reconoce dos grandes visiones. Por una parte, hay una consideración de las dificultades específicas de aprendizaje desde una mirada amplia, la llama amplia, que se refiere a las interacciones entre el estudiante y el contexto educativo, que se opone luego a una mirada restringida que definiría entonces a las dificultades específicas de aprendizaje como una categoría diagnóstica específica que es propia del sujeto. Esas serían nuestras dos grandes visiones. Lo que vamos a ver es que estas dos visiones incluso pueden convivir en una misma persona, no sería raro, y que en determinadas perspectivas adopte una u otra concepción, pero nos ayuda mucho a entender esta problemática. Y también a su vez vemos, ¿no es cierto?, que se detectan en la literatura científica. Nosotros estuvimos haciendo en este estudio mayor una revisión de todas las publicaciones últimas en esta materia y vemos que también aparecen estas visiones en esta revisión de la producción científica y también en la normativa y en la redacción de las políticas acerca de las dificultades específicas. ¿Qué es lo que vemos en términos generales? Que las políticas nacionales en una primera mirada se enmarcan en una visión amplia. Sin embargo, cuando esto tiene que bajar a la normativa escolar, llega a la escuela, entonces se va configurando en una mirada restringida. Y eso hace que conviva esta tensión en esta conceptualización y que en definitiva termina en lo concreto centrándose en una mirada más bien desde lo que entendemos como el déficit propiamente tal, que es lo que hemos tratado, desde donde hemos tratado de avanzar. En general, lo que vemos desde el marco conceptual es que se cuestiona el uso de la categoría de necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque justamente su función diagnóstica lo que va haciendo es instalar en la escuela y en el aula esta distinción de normalidad-diferencia y que al final, en vez de ser inclusiva y que acepta la diversidad, lo que va haciendo es ser excluyente, ¿no es cierto? Y entonces hace esta distinción entre el sano y el enfermo. Se plantea entonces también, por otra parte, hay autores que plantean la necesidad de erradicar definitivamente la lógica de implementar apoyos, por ejemplo, de financiamiento, y hablando de los marcos regulatorios, de implementar estos apoyos de financiamiento sobre la base del déficit del estudiantado, entendiendo que los marcos regulatorios requieren tener un diagnóstico establecido para decir a usted le damos apoyo financiero o no. Y entonces, en definitiva, eso lo que va haciendo es marcar una brecha que dificulta muchísimo una atención
a la diversidad genuina que sea inclusiva. Y por supuesto, entonces, de acuerdo con esto que estoy señalando, las políticas de orientación inclusiva, o sea, aquello que estamos tratando de impulsar, van tensionando entonces esta estructura organizacional del sistema educativo que nosotros sabemos que por mucho tiempo ha propendido hacia la normalización, la homogeneización y establece límites, por ejemplo, establece límites de grados, límites de cuál es el nivel que yo tengo que alcanzar para pasar a otro grado, que muchas veces son más bien artificiales y que nos ayudan a regular el sistema, pero que no están ayudando a atender a esta diversidad. Entonces, dicho eso, con este marco, nosotros nos proponemos este estudio, que es un estudio cualitativo, con un enfoque eminentemente interpretativo de estudio de caso, donde nosotros trabajamos con 13 docentes de educación especial de Santiago de Chile, cuyo requisito de inclusión era que tuvieran 6 años de ejercicio profesional a lo menos, con estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje. Y entonces ellos participaron voluntariamente, aceptaron trabajar con nosotros y nosotros hicimos un trabajo por medio de la entrevista semiestructurada que nos permitía recoger en profundidad bastante de lo que nos pudieran aportar para poder comprender estas creencias. El análisis fue un análisis eminentemente de contenido y para ello nos apoyamos del Atlas TI, y el análisis se hizo en 2 fases principalmente. Primero, en primer lugar, se abordó toda la información aportada por estos y estas docentes en base a las categorías que nosotros establecimos previamente, que era la conceptualización sobre las dificultades específicas de aprendizaje, las características que le atribuyen a estas dificultades y las causas. Una vez establecido eso, hacemos un segundo análisis que nos permite más bien una codificación abierta con la finalidad de ir identificando significados particulares en el discurso que fue analizado sobre lo que había explicado previamente de la concepción amplia y la concepción restringida de las dificultades específicas. ¿Qué es lo que obtuvimos? Así, en forma general. Obtuvimos, tal como le señalaba, esta convivencia entre la perspectiva amplia y la perspectiva restringida, dependiendo si estábamos en la conceptualización, o en la explicación de las causas, o en la caracterización. Entonces, así por ejemplo, desde la perspectiva restringida, encontramos que, por ejemplo, hay una definición muy establecida, muy fuertemente arraigada, de la conceptualización sobre las dificultades asociadas a dificultades en aprendizaje de lectura, escritura y cálculo. Nosotros sabemos de dónde viene, ¿no es cierto? Tenemos ahí una serie de manuales, el DSM-5, por ejemplo, que fuertemente está presente en el trabajo de las docentes. Y entonces esta definición hace que se diferencien de problemas de otra índole, ya sea de problemas intelectuales, perceptivos, sensoriales, etc. Es decir, ahí entra la definición por exclusión. Se asocia entonces, tal como lo señalaba, a un trastorno sobre el neurodesarrollo, y se reconoce como una característica que es propia del sujeto que está aprendiendo o que está teniendo dificultades para aprender. Así también, desde esta misma perspectiva restringida, las características que encontramos. Por una parte, se describe a estos estudiantes, niños, niñas, como estudiantes que presentan dificultades, por ejemplo, muy específicos en el ámbito lingüístico, casi siempre asociado a la conciencia fonológica, por ejemplo, al ámbito cognitivo también, donde se asocia a dificultades en la memoria y también a dificultades en el desarrollo de funciones ejecutivas.
Se caracteriza a estos estudiantes, en general los docentes tienden a caracterizarlo por estudiantes que presentan dificultades para avanzar en contenidos académicos, a diferencia de sus pares. O sea, hay una distinción entre estudiantes que avanzan y otros que no avanzan. Hay una particularidad muy propia de estudiantes de estos estudiantes en cuanto a la manera como se aproximan a los contenidos, donde señalan que habría una dificultad para seguir la secuencialidad. Es decir, aparentemente avanzan en un contenido, pero se han quedado rezagados en otro y no hay la secuencialidad que el docente espera en este avance de sus estudiantes. Y así también señalan que a una característica muy propia de este estudiante se refiere a los problemas de motivación, pero lo atribuyen, en este caso, lo ponemos como una mirada restringida porque lo atribuyen a la característica del sujeto y tienen entonces dificultades en su motivación, en su autoestima, y esto está asociado entonces a su diagnóstico. Y por último, también desde la perspectiva de las causas de las dificultades específicas, estas se atribuyen fundamentalmente a aspectos biológicos. Esta atribución a las causas biológicas es lo que hace que la mirada que se tiene sobre esta dificultad sea desde una mirada que todavía es muy fuerte el modelo clínico patologizante, ¿no es cierto?, que hemos venido todavía sosteniendo y lo vemos muy presente, no solo en las creencias de los docentes, sino que también lo vemos muy presente en una gran cantidad de publicaciones referidas al discurso científico. Entonces vemos que está muy fuerte esta mirada clínica sobre estas dificultades. Pero también, como decíamos, convive esta mirada ampliada o amplia, y allí podemos ver algo muy interesante, que desde la conceptualización de estas dificultades hay una mirada crítica hacia los conceptos que están asociados al déficit. ¿Se fijan? Y a los factores que son individuales o propios del sujeto. Y entonces lo que aparece es una valoración del paradigma que va instalando las dificultades específicas en el currículo. Lo trasladan al currículo y a los factores propios del entorno. Eso es bien relevante porque los y las docentes van reconociendo que es la manera como se implementa el currículum lo que va haciendo que se generen dificultades específicas de aprendizaje, y ahí tenemos esta convivencia de estas dos miradas. Ello ha implicado entonces que lo que nosotros vemos es que hay un transitar desde este modelo clínico hacia un modelo más bien pedagógico, social, ¿no es cierto?, donde vemos que la escuela sí se hace cargo de su rol educativo con todo el estudiantado, es decir, con esta diversidad y no solo con un grupo de una manera y con otro grupo de otra manera. Desde el punto de vista de las características atribuidas a las dificultades, en esta perspectiva ampliada, lo que sobresale dice relación con las barreras en la manera como se implementa el currículo. Es decir, eso es lo que está generando dificultades en la manera como se desarrolla la práctica docente cuando no se reconoce la diferencia entre el estudiantado. Y se destacan aquí las expectativas entonces que hay sobre este rendimiento homogéneo que todos estamos muchas veces impulsando y que atenta contra esta diversidad. Y por último, también desde la perspectiva de las causas de las dificultades específicas, aquí también es relevante los factores del entorno, es decir, se destacan estos factores sin desconocer que, por supuesto, también hay condiciones individuales que están en juego en la problemática. Entonces vemos esta visión en una síntesis de todo el análisis que hemos realizado. ¿Qué es lo que vemos entonces en conclusión con estos resultados? Por una parte, que predominan significados
vemos que en general predominan dentro de los docentes significados que están mucho más orientados a una concepción restringida de las dificultades específicas, sobre todo cuando se trata de conceptualizarlas y de abordar sus características. Y eso también es relevante porque incide en la manera como se trabaja con los estudiantes en el aula, donde muchas veces se aborda un trabajo que tiene expectativas a veces más restringidas cuando estamos pensando en esta conceptualización. Esto también lo podemos vincular con la normativa nacional, especialmente en lo que dice a esta normativa que regula la implementación curricular, sobre todo en el ámbito de la educación especial, lo que decíamos que más allá de tener una política que aborda el concepto de diversidad y esta concepción amplia que entiende la interacción del sujeto con el contexto desde una perspectiva ecológica, natural, sin embargo, a la hora de centrarlo en la organización curricular, restringe su mirada a tener este nicho, ¿no es cierto?, donde se orienta desde una manera mucho más restringida y dando cuenta de esta distinción que muchas veces instala un techo en el avance de los estudiantes. En menor medida, sí también podemos decir que se identificaron estas creencias que están orientadas por esta concepción amplia, especialmente en lo referido a lo que son las causas de las dificultades de aprendizaje. Nosotros pensamos que esta distinción es relevante porque puede ser un punto de partida para avanzar mucho más a pensar cómo nosotros podemos regular y podemos instalar prácticas en el aula que sí se hagan cargo de esta diversidad de manera genuina, atendiendo a esta diversidad, entendiendo que hay una interacción importante entre cada uno de los estudiantes y el contexto que están viviendo. Recién lo veíamos con el trabajo que presentaron los estudiantes, ¿no es cierto?, con este trabajo inclusivo de la mirada de los niños en el aula, donde no tengo por qué hacer esta distinción con aquellos que presenten algún diagnóstico específico con todos los demás, porque hay un contexto que está incidiendo en una diversidad donde, si nos hacemos cargo, es relevante poder avanzar en esta mirada diversificada. Aquí se destaca entonces, a partir de estos resultados, que que hay una caracterización de estas dificultades por la presencia de factores socioafectivos disminuidos, es decir, ¿qué es lo que nos encontramos? Prácticas docentes que generan experiencias negativas y baja autoestima. O sea, si pensamos en la implementación curricular, es esa implementación la que está generando estas experiencias y esta baja autoestima cuando no es capaz de considerar ritmos, cuando no es capaz de considerar las diferentes formas que tienen los estudiantes para acceder a determinados contenidos, para acceder a determinados aprendizajes y así poder avanzar en lo que se espera de esos estudiantes. Así también lo que vemos es justamente esta convergencia y esta prevalencia de estas dos visiones que mantienen y refuerzan aún hoy esta tensión que viene por mucho tiempo, que se genera en torno a esta conceptualización. Entonces estamos entendiendo dificultades de aprendizaje, dificultades específicas, trastornos, etc. Todavía se mantiene esa tensión. Vemos que las políticas generales son estas que reflejan estas posturas amplias y que buscan integrar todos los factores del contexto socioeducativo, en eso hemos avanzado. Sin embargo, lo que restringe, lo que ya venía diciendo, es cuando vamos a la hora de organizar estas normativas específicas y luego en lo que incide en la propia práctica del docente en el aula. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos es que la relevancia de este análisis lo que busca es mostrar, develar cómo desde lo normativo se tiende a naturalizar ciertas categorizaciones que para ser empleadas como un rótulo, al principio se puede pensar que es para ayudar al estudiante, pero al final tiende a ser un rótulo que distingue a un sujeto
en un espacio diverso, especial, utilizando las palabras de Ricci, cuyas características finalmente llevan a determinar un fracaso. Es decir, esta perspectiva diagnóstica lo que instala más bien, más que una ayuda, una contribución, tiende a instalar un determinismo que puede configurar un techo en el aprendizaje de los estudiantes. O sea, la misma práctica es la que está generando este techo. En ese sentido, y para ir cerrando, el trabajo pedagógico y la organización curricular, entonces, tal como vengo señalando, no logra aún hacerse cargo de esta diversidad y por lo tanto, desde este punto de vista, de estas creencias que se instalan en el discurso científico y que se instalan también en las creencias docentes, lo que hacen es profundizar esta orientación buscando lograr grupos homogéneos. La forma como se implementa el currículum en nuestro país, en Chile, entonces lo que lleva es a constituirse en una barrera que va a profundizar las propias dificultades que podemos tener en distintos estudiantes y entre ellos puede profundizar barreras también en estudiantes que han sido diagnosticados con dificultades específicas de aprendizaje. Entonces vemos que las clasificaciones de los estudiantes inciden directamente en las orientaciones que se adoptan dentro del aula. Y junto con ello representan una descripción que podríamos decir que es más bien arbitraria de esta situación que vive el individuo, porque tomamos una foto solamente, una perspectiva, sin considerar todos los otros elementos que están incidiendo en su contexto. Y eso es lo que lleva a este determinismo, lo que decía yo, que puede operar como un techo para la situación futura. O sea, ya estamos definiéndole un futuro que puede propender hacia lo que llamamos después el fracaso, ¿no es cierto?, con esta etiqueta. Y por lo tanto, lo que pensamos es que el proceso de inclusión nos exige a todos nosotros que podamos como comunidad dar sentido educativo y didáctico de verdad a esta diversidad de la que venimos hablando hace mucho tiempo. Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Gracias, Jiménez. Evidentemente la exposición ha sido bastante clara. Yo solamente quería resaltar quizá lo siguiente, ¿no? Es importantísima la investigación cualitativa y mucho más de las ciencias sociales, campo nuestro. Eso es muy valioso. Ha habido una metodología que resalta, por ejemplo, con qué profesores, ¿no es cierto? Entonces delimita, profesores con cierta experiencia. Y con instrumentos semiestructurados, ¿no? Para poder precisamente recoger la información que se quiere, pero no cerrada y tampoco tan abierta. Entonces, son puntos de apoyo para poder organizar ese tipo de información que va a ser base para identificar lo de las creencias y las dificultades específicas. Sabemos que nosotros a veces restringimos con creencia de que los estudiantes son producto del medio social, pero también hay la relación estudiante-docente, ¿no? Con el currículum oculto, por ejemplo, y también el desarrollo de la sinapsis, ¿no? Tiene un problema biológico. Entonces, hay chicos que, por más alternativas pedagógicas, ¿no? Metodológicas, se desarrollen, ya trasciende a lo que es lo que puede llamar neurodesarrollo. Y por eso es importantísimo que los profesores incursionemos ya en encontrar causas distintas a problemas distintos. Yo lo único que quería resaltar era eso, agradecerte, Jiménez. No sé si alguien del auditorio desea hacer alguna pregunta, porque realmente es un tema muy rico que nos ha motivado a repensar un poco sobre esto de las dificultades específicas y las creencias que tenemos nosotros y que a veces se normalizan, de tal manera que pensamos que son naturales, ¿no? Si no, Sí, pero no es una pregunta, es un comentar, porque
Bueno, muy interesante, gracias por compartir. Me parece que nosotros también, independiente, ¿cierto?, esta clasificación desde lo amplio, desde lo específico, lo que se vive en la escuela, también hoy día lo vivimos en la educación informadora. Absolutamente. Entonces, bueno, nosotros en un principio muy sabido que no tenemos ninguna posibilidad de poder asistir a un estudiante más que lo que se aplica en ahí para ingresar a las carreras de pedagogía, ¿verdad? No le podemos decir en este momento no puede estudiar pedagogía, si tienen las condiciones de entrada. Claro. Y en el aula nos encontramos en la formación inicial con estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. Exactamente. Y a lo mejor desde una mirada muy global, intentamos también incorporarlo cuando él viene de un sistema escolarizado donde ha estado separado. ¿Me explico? Y le empezamos a exigir a todas igual Igual. en esta tendencia homogeneizadora que no nos hace. Hablamos de la educación personalizada, ¿no? Que todos somos diferentes, pero en el currículum encontramos algo que es común a todos, ¿no? Sí. En ese contexto de la obra regular, donde hay educativos, el rol del educador especial es estar invitado a regular, apoyar a la institución y apoyar al docente. Pero porque nosotros tenemos como, pero hoy día en la educación estatal están trabajando los programas de integración educativa. Entonces ellos trabajan con estudiantes, los que antes eran como, los sacaban del aula para hacer un trabajo específico y que era súper estigmatizado, porque sabía que Marlene Alvarado se iba a trabajar con la autoridad diferencial. Entonces, ¿tienes algún problema? Hoy día lo que se solicita es que puedan trabajar con docencia dentro del aula. Eso es menos marcador. De esa forma, ahora el tema es que no todos los colegios hoy día tienen un programa de integración. Ahora bien, yo creo que en ese contexto, en ese marco donde tú lo señalas, creo que hacia dónde tenemos que avanzar, y me estoy tomando de la conferencia que escuchamos hoy día, si nosotros pensamos en la educación como derecho, en realidad hacia dónde tenemos que avanzar es hacia un verdadero trabajo colaborativo en el aula, porque no es entrar en el aula donde un docente se hace cargo de 20 estudiantes, de 22 estudiantes, y otro educador se hace cargo de 3. No es eso, sino que cómo generamos un trabajo verdaderamente colaborativo y estamos trabajando con los 25, los 28 o los 30 estudiantes que tenemos en el aula de la misma manera, si es que no estamos esperando los mismos productos de cada uno, y donde generamos oportunidades de aprendizaje, donde cada uno va a tener su ritmo, su avance, sus condiciones, sus factores del contexto que van a estar incidiendo en ese proceso de avance. Y es hacia allá donde la idea es que tengamos que avanzar, pero eso implica todo un proceso de creencias, de marcos regulatorios que tienen que permitirnos avanzar hacia ello. No estaba pensando en lo que de eso de la educación. Yo creo que lo que nos pasa es que yo creo que nos profundizamos en los derechos humanos en todos sus artículos, o en los derechos de los niños, en todos sus artículos, para podernos instalar también en el aula. Esto de la homogenización de los contenidos, o de la ansiedad que tienen a veces los profesores para solo pasar la materia de los textos de la unidad, y aquí también hay un control con respecto a eso. Marco regulatorio. Tiene que ver a veces con las necesidades o con el sentido que le hace a los niños estar en la sala de clase. Entonces, a mí me parece que estos son como estereotipos que se han ido instalando, porque nadie ha dicho que la educación es homogénea para todos, que en una sala todos tenemos que estar aprendiendo de la misma manera, al mismo ritmo y a la misma hora. Hay diferencias. Hay aprendizajes que aparecen inmediatamente, hay otros que se demoran en aparecer, o sea, cada uno tiene un ritmo. Y nosotros pareciera que nos formamos para que los profesores en el aula respeten los ritmos de porque lo decimos. Pero después, cada vez no lo ejecutamos de esa manera. A veces parece que hay exigencias ministeriales, que a veces no están acordes a las necesidades reales.
Claro. No sé, como aprender esto, aprender lo otro, pero no sé finalmente qué aprenden los niños. Fija, a veces hay aprendizaje, cuando llegan los estudiantes a la universidad y nos dicen, profe, no me acuerdo qué se pasaba en esa rama. No aprendí nada de física, no aprendí nada, no olvidé. ¿No? Entonces, digo, ¿cuáles son los aprendizajes reales que tenemos que instalar en el aula, tanto en la educación media, básica, desde la educación particular y hacia arriba? Yo creo que ahí es también, como decíamos, repensar qué es lo que tenemos que hacer hoy día. Creo que es importante esto que dice, porque los estereotipos están, no solamente en la educación especial, ¿no? O diferencial, sino que están en muchas cosas. En la creencia de muchas cosas que pinta el profesor, como no son, ¿no? Vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Esto aquí en esta habla se da desde el trabajo colaborativo que se mencionaba, y además el hecho de cómo voy a planear y cómo voy a dar un clase desde el diseño universal para el aprendizaje. Porque entonces es como, ¿cómo hago con la diversidad en el aula? Si tengo que abundar. Esto de cumplir los contenidos, la programación curricular, la exigencia que tiene como profesor de aula. Entonces hay un bloqueo en la parte del profesor, en donde además me están pidiendo muchos, tengan que llenar expedientes, lo que lleva al expediente de una adecuación curricular significativa, porque también ahí viene la contraparte de, me están diciendo que el diseño universal para el aprendizaje, pero entonces si yo le doy a todos los estudiantes diferentes formas de aprender, entonces, ¿cómo entraría la adecuación? Hay una contraparte de no entender y no interpretar lo que está en la legislación y en los planes de estudio, que ha confundido a muchos sectores, y el contexto costarricense trabaja muy diferente en diferentes zonas del país. Entonces, se ha hecho muy complejo hacer el trabajo colaborativo, porque el docente de apoyo ha sido un reto y el docente regular ha tenido un reto en aceptar a otra persona en su aula como amenaza. Pero claro, eso es un proceso extenso. Yo creo que la exposición ha sido muy interesante, por tanto, así que ha generado estas intervenciones. Bueno, quien ha tenido el gusto de poder compartir con ustedes, soy el doctor Miguel Gerardo Inga Arias, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Y creo que una fotito nos han pedido. Acá, tengan por favor. Por favor, podemos prender las cámaras también si están conectados. ¿Ya? Para no tapar la pantalla. Ah, sí, para que aparezca. Por acá. ¿Se ve la pantalla también? Sí, no soy el único, ¿no? Al medio, entre todas. ¿Estamos bien ahí? Sí, para la pantalla. 2, 3. Muchas gracias. Yo lo pongo en la red. Por favor, si pudiesen acomodarse también los que están presencial para tomar una foto virtual. Por favor. Si pudiesen sentarse adelante, les agradecería mucho para poder tomar la foto. Bien, voy a tomar. Sí, pueden ponerse adelante, por favor, para que salgan en la foto virtual. Y a ver, sentados desde adelante. Ajá, perfecto. Bien, voy a proceder a tomar la foto. La mejor sonrisa a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, feliz tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos y todas. Que se ven, hasta luego.